Putin afirma que las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia están renovadas al 95%, es decir, que Rusia está lista para cualquier cosa. Me gustaría mostrar un famoso gesto. Putin se burla de los pronósticos de Occidente. Nos darían patatas podridas como ayuda humanitaria, es lo que Putin explica sobre qué pasaría si Rusia no defendiera sus intereses. El primer ministro de Hungría estaría vinculado a las protestas de los agricultores en Bruselas. Y un comando de reconocimiento ruso interrumpe rotación de soldados ucranianos, algo que no se esperaban. Realmente Rusia va ganando mucho terreno en el frente del combate. Rusia reconstruye Donbass mientras Occidente habla solo de guerra y operaciones. Es la postura, el análisis de un reconocido periodista español. Occidente sin rumbo frente a Rusia. Y es que la fuerza nuclear rusa está renovada ya al 95%. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 4 de la tarde con 9 minutos. Ojalá puedan escribirme desde donde nos ven, desde donde nos escuchan. Además de esta plataforma, estamos en Facebook, ahí también como el Mexicano Guerrerense, y estamos también en todas las plataformas haciendo podcasts, ahí también en Spotify, ahí andamos, también como el Mexicano Guerrerense. Un saludo a todas y todos. El día de hoy, este viernes 2 de febrero del 2024, les quiero hablar de este tema que me parece muy importante. Ojalá nos regalen un like, un me gusta y que puedan compartir la información, también es importante. El periodista español muy reconocido, pues ha dado a conocer esta postura Enrique Refollo, analista especializado en geopolítica de conflictos, que Rusia reconstruye Donbass mientras Occidente habla solo de guerra y operaciones. La victoria no es una victoria militar sin más, la victoria es el regreso a la vida en paz, sostiene Enrique Refollo en una de verdad interesante entrevista que dio a RT Noticias. Y cuenta mucho porque es un especialista en geopolítica, sobre todo en el tema de los conflictos. Visitó recientemente la República Popular de Lugansk, ahí en Rusia, y pues destacó que pese al conflicto en curso, las autoridades del país euroasiático están llevando a cabo trabajos de reconstrucción en la región para que la gente pueda regresar a sus casas en el futuro. El conflicto está en marcha, pero hay una idea de reconstrucción, de reparación, de no volver al estado anterior, al de guerra, sino de ir a uno mejor, señaló. Agregó que se están reconstruyendo hospitales, colegios, edificios, muchos construidos en la época soviética con un objetivo muy simple, para que la gente retorne, haya unos servicios sociales, educación, sanidad, que obviamente estén a la altura del mundo actual. Es interesante esto que se está comentando en este contexto. Indicó que en la ciudad de Krasnodon se reconstruyeron dos hospitales, mientras que en Severodonetsk, afectado por intensos combates entre las fuerzas rusas y ucranianas, se están realizando trabajos de reconstrucción del teatro central, hospitales, centros deportivos, escuelas. En estas y otras ciudades y regiones también se planifican nuevas carreteras y se reparan las existentes. Además de eso, se reabre la industria tanto de carbón, acero y también de la metalúrgica. A pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todas las declaraciones de la Unión Europea de que estamos en guerra, pero de este lado, del lado ruso, hay un proceso de reconstrucción. Es lo que recalcó y aseveró que la victoria no es una victoria militar sin más, la victoria es el regreso a la vida en paz, el que haya todos los medios ya desde ahora para reconstruir esa paz en el futuro. No es simplemente hablar de guerra, de operaciones, de teatro de operaciones, de logística. Refuello señaló que ese proceso de reconducción da a la población esperanza de que podrán volver, porque habrá algo por lo que estar, habrá algo por lo que vivir aquí, el estar, el vivir de manera segura. Recalcó que las distintas regiones de Rusia colaboran voluntariamente en la reconstrucción de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y de Gerson. A veces a nivel de una gran región, pues aporta también
esta ciudad, una ciudad para la otra, es decir, que se van ayudando unas a otras e incluso envían trabajadores especializados para reconstruir infraestructura. Desde toda Rusia se están implicando en la reconstrucción y eso pues ha dado fortaleza y ha dado esperanza. Perdón. Y mientras tanto, en este escenario, el presidente Putin afirma que las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia están renovadas al 95% por cualquier conflicto mundial que se pudiera desatar y que generara una posible tercera guerra mundial. Las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia están renovadas al 95%, mientras que su componente naval casi lo está al 100%. Es lo que declaró el presidente ruso Vladimir Putin. Informó también del cumplimiento del pedido estatal de defensa por parte de la industria militar y que se mantiene prácticamente al nivel del 100. Para el año 2024, es decir, este año, este pedido ha crecido considerablemente y tiene garantizados los recursos financieros. Bueno, pues así está el panorama. Y también resulta muy interesante esto. Me gustaría mostrar un famoso gesto. Putin se burla de los pronósticos de Occidente. Presidente ruso, durante su intervención en el foro Todo por la Victoria, celebrado en la ciudad rusa de Tula, prácticamente se burló de los pronósticos occidentales que preveían recesión, fracaso, colapso y que bajo de la presión de sanciones el país retrocedería, se rendiría, se derrumbaría, bromeando que mostraría a esos predicadores un famoso gesto, aparentemente refiriéndose a la seña del dedo de en medio. Bueno, pues eso es lo que se ha estado comentando a nivel mundial. Bueno, vamos a ver el video. Aquí está. Aquí lo tengo. A ver qué es lo que pasó realmente ahí. Pues no tendrán éxito, no lo mostró, dice que le gustaría, pero no lo hizo. Pues así de interesante se puso este tema. Aquí el audio, que lo estás escuchando ya lo quité. Y bueno, es interesante este panorama porque pues Rusia sale más fortalecida, esta nación, frente a los intentos que hizo Occidente por, ya escuchamos al propio Putin, destruirla, derrumbarla, derrotarla, y no se pudo lograr ese propósito. Y bueno, además el propio Putin dijo, nos darían patatas podridas como ayuda humanitaria. Explica qué pasaría si Rusia no defendiera sus intereses. El mandatario señaló durante un foro militar que el armamento ruso moderno supera las armas de la OTAN y goza de una gran demanda en el mercado internacional. El presidente ruso afirmó que si Rusia no protege a su pueblo y a sus intereses, se convertiría en una nación decadente. Así lo mencionó. Además, agregó que ya no sería autosuficiente Rusia si se convierte en un país decadente, al que de hecho nadie necesita, al que con la gran cantidad de recursos naturales de los que dispone le darían palmaditas condescendientes en la cabeza y patatas podridas como ayuda humanitaria, pensando siempre en qué y cómo podrían sacarle algo, es lo que dijo Putin. Enfatizó que muchos han estado pensando en cómo crear unas reglas económicas que consigan asfixiar las ventajas competitivas de Rusia, empleando para ello todo lo posible, incluso recursos de la industria de defensa y de la esfera política. En ese contexto, el presidente ruso defendió la necesidad de hacer al país aún más autosuficiente, ya que esa es la principal expresión de la soberanía nacional. Además, destacó que el armamento ruso moderno supera a las armas de la OTAN y goza de una gran demanda en el mercado internacional. Putin señaló que el complejo militar industrial del país está mostrando un excelente desarrollo en ese sentido. Pues ya lo dijo bastante claro, prácticamente pues Rusia ha rebasado a la OTAN. Y mientras tanto, un comando de reconocimiento ruso interrumpe rotación de soldados ucranianos. Al recibir los datos de un cuadricóptero lanzado por combatientes del grupo, la dotación de un obús eliminó el blanco de ataque
con el primer disparo. Así que este grupo de reconocimiento ruso de la agrupación Sur interrumpió la rotación de efectivos de las fuerzas ucranianas y destruyeron un equipo de evacuación enemigo. Así lo informó el Ministerio de Defensa. Bueno, una situación ya muy, de verdad, triste para la población de Ucrania y lamentable, terrible para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que prácticamente la derrota se ve ya pues muy cerca y muy visible. El primer ministro de Hungría estaría vinculado a las protestas de los agricultores en Bruselas. El líder húngaro se reunió personalmente con los manifestantes a su llegada en la capital belga el pasado miércoles. Bueno, hay que destacar que Víctor Orbán prácticamente ha estado en contra de Ucrania y pues ahora le están inventando ya prácticamente esta narrativa, lo pretenden culpar las protestas de agricultores contra la Unión Europea que acechan Bruselas desde la semana pasada, fueron organizadas por estrechos colaboradores del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Esto es lo que asegura Financial Times, citando a fuentes anónimas cercanas al mandatario. El líder húngaro se reunió personalmente con los manifestantes a su llegada en la capital belga antes de la cumbre de la Unión Europea, donde criticó a los líderes europeos por no prestar atención a la voz del pueblo, expresando su apoyo a los agricultores. Y bueno, desde ahí pues se están sacando deducciones de que está Víctor Orbán detrás de todo esto. Además dicen que está dirigido por socios de Orbán, la agrupación nacional, que es el partido francés de extrema derecha. Recibió un préstamo de un banco húngaro dirigido por socios de Orbán. Así es como pretenden comenzar a culpar al propio Orbán. De acuerdo con las fuentes, Orbán también busca apoyar votantes en Europa que acaben queriendo cosas como el restablecimiento de las conexiones energéticas con Rusia y mejores protecciones sociales en lugar de gastar en ucranianos o inmigrantes. De acuerdo con varios funcionarios de la Unión Europea, el plan de juego de Orbán y sus tácticas de confrontación buscan erosionar el prestigio de la Comisión y sus salvaguardias del Estado de Derecho. Vamos a ver en qué acaba todo esto, pero bueno, se está fajando muy bien Orbán y hoy se da a conocer esto. Ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión es importante. Yo les saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.